Queridos hermanos, hoy quiero acompañarlos para hacer la lectura de un icono bastante poco conocido, pero que para nosotros tiene un significado especial, que es el de la Madre de Dios de Éfeso, o la Virgen de Éfeso, que como ustedes ven tiene a la Virgen sentada en su majestad, con Jesucristo niño en su regazo, y que tiene cuatro personajes alrededor. Uno es un ángel que tiene desplegado un manuscrito, el otro es San Juan el apóstol, el otro es San Timoteo obispo y el otro es San Policarpo de Esmirna. Y entonces explicarles un poquito por qué, ¿no es cierto?, la Virgen de Éfeso se la representa de esa forma. Bueno, ustedes saben que en la cruz Jesús, mirando a la Virgen y mirando al apóstol San Juan, le dijo a la Virgen: mujer, he ahí a tu hijo. Y le indicó a San Juan y le dijo a San Juan: hijo, he ahí a tu madre. Y dice el Evangelio de San Juan que desde ese día el apóstol la recibió en su casa. Bueno, esto que además la constituye a la Virgen como madre de San Juan y de todos los hombres, y que pasa a ser como un testamento espiritual de Jesús a la Virgen María, que sea la madre de nosotros, representada en San Juan, que es el apóstol más joven, tendría unos 18 años y evidentemente estaría muy dolido con la muerte de Jesús. Eso además tiene un significado, porque una mujer, tanto en el derecho romano como en la legislación hebrea, primero dependía de su padre. Una vez que se casaba, dependía de su esposo. Si llegaba a quedar viuda, dependía de su hijo varón. Y por eso una mujer que no tenía padre, que no tenía esposo y que no tenía hijo varón, quedaba en una intemperie. Y por eso ustedes recordarán que muchas veces la Sagrada Escritura se refiere a los pobres, los huérfanos y las viudas. Bueno, las viudas eran este grupo de mujeres que no tenían padre, que no tenían esposo y que no tenían hijo varón. Y ustedes recordarán también cuando Jesús entra en la ciudad de Naín y ve a una viuda que va a enterrar a su único hijo varón, y Jesús lo resucita y se lo devuelve a su madre. Es decir, que lo que conmueve a Jesús es la soledad en la que queda esta mujer, y si este hijo recupera la vida es para volver a ocuparse de su madre. Bueno, la Virgen queda en esta situación de soledad, y entonces alguien tiene que hacerse cargo de ella, y Jesús elige al apóstol San Juan. Y el apóstol San Juan se hace cargo de ella. Y fíjense, nosotros creemos que la Virgen sobrevive 14 años históricamente a la vida de Jesús, y que esos 14 años está con San Juan. Y ustedes saben que cuando nosotros leemos la vida de San Juan, no pasó nada en esos 14 años. Es decir, era muy jovencito, ¿no? Si San Juan tenía 18 años en la muerte de Jesús, en la muerte de la Virgen o en la Asunción en cuerpo y alma al cielo tenía 36 años, es decir, que seguía siendo un hombre joven. Pero quiero decirles, durante esos 14 años, evidentemente lo que hace San Juan es cuidar principalmente de la Virgen. ¿Y qué creemos? Bueno, que la Virgen durante un tiempo vivió en Israel. Después, cuando se da la muerte del primero de los mártires, del diácono Esteban, entonces tienen que huir a Siria, hacia el norte, y después tienen que, cuando empieza la persecución del Imperio Romano, ir a una gran ciudad del Imperio Romano, que es la ciudad de Éfeso. Era la tercera ciudad del Imperio. Roma, Alejandría y Éfeso era un gran puerto, y entonces a 14 kilómetros en la ladera de una montaña que se llama del Ruiseñor, en ese lugar se establece una pequeña comunidad de cristianos que se refugian ahí y que viven muy sencillamente, y en el medio de esas casas
hay una casa un poco más importante, que es lo que llamamos la casa de la Virgen, y que es donde creemos que ella vivía con una señora que la acompañaba, que ella recibía a las personas y les contaba cosas de Jesús. Incluso se piensa que ahí es donde recibió al apóstol San Lucas, que a quien le cuenta los episodios de la infancia de Jesús que aparecen en el Evangelio según San Lucas, y que ella todas las tardes reza una especie de Via Crucis, poniendo unas piedras en los lugares que hay alrededor de la casa, como recordando lo que fue la pasión de Jesús, ¿no? Como si ella todas las tardes quisiera renovar el recuerdo de esa pasión de Jesús. Es decir, que esa ciudad estaba muy unida a la Virgen María, y fíjense ustedes que cuando tiene que declararse el dogma de la maternidad de la Virgen, se declara en la ciudad de Éfeso. Es decir, la iglesia es perseguida hasta el año 311. En el año 383 la iglesia pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Entonces empiezan a reunirse los primeros concilios que van a definir cuál es nuestra fe, porque imagínense que no había tantos textos ni tanta estructura como para que la fe se conservara sin error, y había muchas herejías, y entonces lo primero que se define es el dogma de la Santísima Trinidad, ¿no? Hay un solo Dios y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo segundo que se define son las dos naturalezas de Jesucristo. Jesucristo es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo carne y que tiene la naturaleza divina que le corresponde como al Verbo, y que asume la naturaleza humana. Es decir, eso es una persona, la persona divina del Verbo, con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y lo tercero que se define, fíjense qué importante debió haber sido para los cristianos primitivos, es que María es Madre de Dios, Theotokos, ¿no? ¿Dónde se define eso? Curiosamente, porque las definiciones se hacían o en Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, o en Nicea, que está muy cerquita de Constantinopla. Pero esto se van a la ciudad de Éfeso para declararlo. ¿Por qué? Bueno, porque en esa ciudad había vivido la Virgen, y entonces es en ese lugar en donde se define el dogma de la maternidad divina. Es decir, que se dice que la Virgen es la Madre de Dios, Theotokos, no la Madre de Jesucristo ni la Madre de la humanidad de Jesucristo, sino que como hay una sola persona en Jesucristo, que es la persona divina del Verbo, y la maternidad se da sobre la persona, no sobre la naturaleza, y entonces la Virgen es la Madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y por lo tanto es Madre de Dios. Bueno, y entonces un poquito con esta historia les voy contando por qué la Virgen de Éfeso, es decir, aquella que fue proclamado Theotokos en ese lugar, en el que había vivido 14 años junto al apóstol San Juan, que le había construido una casa y por eso se la está ofreciendo, porque es el que la alojó, el que la cuidó, el que no dejó que la Virgen quedara como huérfana, ¿no es cierto?, sino que se hizo cargo y no salió a evangelizar hasta la asunción de la Virgen, es decir, hasta el último momento en que la Virgen estuvo presente. San Juan estuvo ahí al lado de ella, y por eso aparece el apóstol San Juan ofreciéndole la casa al lado de la Virgen. Bueno, ¿por qué aparece un ángel que tiene un rollo de manuscrito? Porque en una de las obras de San Juan, que es el Apocalipsis, hay un ángel, el ángel de la iglesia de Éfeso, que le anuncia a la iglesia de Éfeso un mensaje. Y entonces en ese rollo va a estar ese mensaje escrito. Se los leo, está en el capítulo 2 del Apocalipsis, y dice
Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro, afirma: conozco tus obras, tus trabajos, tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien desde dónde has caído. Conviértete y observa tu conducta anterior. No te arrepientes. Si no te arrepientes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro del lugar preeminente. Sin embargo, tienes esto a tu favor, que detestas las conductas de los nicolaítas, lo mismo que yo. El que pueda entender, que entienda. Lo que el Espíritu dice a las iglesias: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Bueno, fíjense ustedes que a las 7 iglesias que visitaba el apóstol San Juan se le dedica un texto en el Apocalipsis. Este es el texto que se le dedica a la primera de las iglesias, que es la iglesia de Éfeso. San Juan está enterrado en la ciudad de Éfeso, donde estuvo su basílica, de la cual quedan solamente las ruinas, también donde estuvo la basílica de la Virgen, donde fue declarado este dogma, y también donde está actualmente la casa donde la Virgen vivió, a 14 kilómetros de la ciudad. Y bueno, y este ángel le hace proclamar a esa ciudad que ha hecho muy buenas cosas, pero que ha perdido el fervor de la juventud, ¿no? ¿Vieron cuando en un noviazgo hay como mucho fervor, pero después de muchos años de casado eso se ha perdido? O en los sacerdotes, ¿no? Cuando celebramos nuestra primera misa con tanto cuidado y después con tanto descuido. Bueno, eso evidentemente Dios quiere que renovemos siempre con Él nuestro asombro, nuestro fervor, nuestro amor del principio, y que seamos como novios siempre, que vibremos por su amor. Y por eso hay un ángel que le está recordando a la iglesia de Éfeso: no decaigas en este amor que tenés por tu Dios. Y después hay 2 personajes, ¿no es cierto? San Policarpo de Esmirna y San Timoteo de Éfeso, que son 2 personajes de la época apostólica. Sobre todo San Timoteo es un discípulo de Jesús. Existe la carta a Timoteo, un discípulo, de San Pablo. Existe la carta de San Pablo a Timoteo, y que es puesto como sacerdote, a pesar de que él es originario de Listra y que es hijo de una madre cristiana y de una abuela cristiana, pero por su padre es hijo de paganos, y que, bueno, es un hombre que se convierte en el presbítero, ¿no es cierto?, que en el sacerdote de esa ciudad, instituido por San Pablo, y después en el obispo de esa ciudad de Éfeso. Así que inmediatamente después de los apóstoles ya viene esta generación que no conoció a Jesús, pero que conoció directamente a Jesús a través de los apóstoles. Y este San Timoteo de Éfeso es el obispo de esa ciudad en la cual vivió la Virgen y en la cual se declaró 300 años después o 400 años después el dogma de la maternidad divina. Y San Policarpo de Esmirna está a 70 kilómetros de Éfeso, es muy cercana, pero es un gran teólogo también de estos primeros tiempos.
un gran teólogo defensor de la fe, muy preocupado porque la fe se transmita de una manera consecuente, sobre todo en este tiempo que les digo, en donde todavía la Iglesia tenía una cierta clandestinidad, ¿no es cierto?, porque estaba perseguida por el Imperio Romano. Sin embargo, él es, por ejemplo, el que se va desde Esmirna en ese momento, ¿no?, a Roma para hablar con el Papa cómo se tiene que determinar la fecha de la Pascua, porque se determinaba según en una tradición juánica en Éfeso y según otra tradición en Roma, y entonces en Roma siempre se celebraba en el domingo, y en Éfeso se celebraba siempre el 14 del mes de Nisan, como nos dice la Sagrada Escritura. Y por eso, bueno, preocupado, ¿no es cierto?, porque se mantengan las tradiciones, y por eso evidentemente pueden pasar los siglos y puede hablarse el mismo lenguaje, ¿no es cierto?, en la Iglesia, y pueden creerse en las mismas cosas, porque la Iglesia no empezó ayer, ¿no es cierto?, sino que nació del costado abierto de Jesucristo en la cruz y va a perseverar y a perdurar hasta el fin del mundo. Bueno, esa es la lectura de este pequeño ícono que escribió una iconógrafa muy querida, que es Alicia Uriburu, y que lo hizo muy lindo como todas sus obras, y que en su anverso tiene la explicación, ¿no es cierto?, de quiénes son estos personajes que rodean a la Virgen, y que, como siempre les digo, hablamos de escribir un ícono y de leer un ícono porque cada una de las cosas significan algo, el color, la forma, si está en un trono, si está parada, si lleva al niño Jesús. Fíjense ustedes que uno pensaría que si tiene que pintar a la Virgen de Éfeso, no la pondría con el niño Jesús, porque la Virgen con el niño Jesús podría ser la Virgen de Belén o podría ser la Virgen de Nazaret, pero en Éfeso es la Virgen después de la ascensión de Jesús al cielo, entonces más bien pintaría a la Virgen viejita. Sin embargo, la pintan con el niño Jesús porque es en ese lugar donde se declara el dogma de la maternidad divina. La Virgen es la Madre de Dios. Entonces prefieren más que el episodio histórico que se dio en esa ciudad, que fue que la Virgen vivió los años entre la ascensión de Jesús al cielo y su propia asunción en cuerpo y alma al cielo, en vez de pintarla a ella sola como estuvo esos años sin el niño Jesús y sin Jesús tampoco en esta tierra, la prefieren pintar como el dogma, ¿no es cierto?, como lo estable. En esta ciudad se dijo, se proclamó como fe para toda la Iglesia, para siempre, que la Virgen María es la Theotokos, la Madre de Dios. Le dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.